Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña. Antes quiero agradecer los comentarios, las sugerencias que ustedes hacen de mucho provecho, las vistas, invitándolos a suscribirse a quienes no lo han hecho y agradecer especialmente a los suscriptores que ya han pasado los 1300 y que me llena de alegría. Bien, antes de ir directamente al programa, quiero recordarles que comienzan los talleres Azul Araña presenciales en el Castillito de Devoto en abril, el 8 de abril. Vamos a hacer 3 talleres, uno sobre Borges, otro sobre Cortázar, ambos mensuales, y uno más ambicioso, cuatrimestral, sobre el Ulises de Joyce. Informes, más datos e inscripción pueden hacerlo buscando mi nombre en Instagram o en Messenger. Y ahí nos comunicamos en privado. Bien, ahora sí, vamos al programa propiamente dicho de hoy. Hoy, como está anunciado en su titular, vamos a tratar una hermosa novela, La Casa, de Manuel Mujica Lainez, un escritor argentino un tanto olvidado, postergado, injustamente. Nació en Buenos Aires en 1910, año del centenario de la Revolución de Mayo, y muere en Córdoba, en la localidad de La Cumbre, donde él ha vivido sus últimos años, en una hermosa mansión llamada El Paraíso, en 1984, recuperada en la Argentina la democracia. Algunas de sus obras para destacar son Misteriosa Buenos Aires, de 1950, un libro de cuentos, de relatos, Los ídolos, de 1953, Bomarzo, de 1962, tal vez su obra más ambiciosa, llevada a la ópera en 1967, con música de Ginastera y con la participación del propio autor en su guión. El laberinto, de 1974, y otras. La Casa, la novela de la que vamos a tratar hoy, fue editada en 1954 por Editorial Sudamericana de Buenos Aires, y en ella encontramos un recurso técnico interesante, que es que la casa misma es la que narra en primera persona, como testigo, con un estilo preciosista, minucioso, la demolición que está sufriendo por parte de una cuadrilla de obreros, el esplendor y la decadencia que la llevan a tal situación, con episodios de la historia familiar en la que los herederos la martirizan. Ella se siente víctima de la situación, y así lo expresa. Confiesa haber sido una de las más lindas casas de Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires, en la elegante y famosa calle Florida, y la acción se ubica en 1953. La casa tiene 68 años, fue construida en 1885, en plena generación del 80, la Belle Époque de la Argentina, por el senador Don Francisco, que es uno de sus personajes, quien muere en el 89, en el mismo año en que Juárez Selman deja su gobierno, que abarcó desde 1986 hasta 1989, perdón, 1886 hasta 1889, como acabo de decir. Todo esto sucede un año después del asesinato de uno de sus hijos, Tristán, en un carnaval del 88, perpetrado por Paco, uno de sus otros hijos, otro de los hijos, que tiene una demencia, una locura evidente. Bien, vayamos a ver un poquito de esta cuestión. Bien. Tristán entró en la casa, en su cuarto,
Él no sabía que su hermano Paco iba detrás, con el andar torpe, balanceado que lo caracterizaba, y al que podía imprimirle repentina agilidad. Yo me asusté, porque yo sí lo sabía desde el primer momento, desde que en pos de su hermano, Paco abandonó la ventana de Florida, y me asusté. Algo me dijo que aquello no estaba bien, que todos los de la casa se hubieran concentrado en la fachada, frente a la calle Florida, donde el estruendo era infernal, y que por dentro de mí anduvieran solos, separados por escasos metros, entre los muebles y los objetos infinitos que le regalaban al senador incesantemente, los bronces, los mármoles, las porcelanas, esos dos hermanos distintos, Paco y Tristán. Bien, pobrecito, salió al balcón, al bochorno del verano que no conseguía aplacar la noche y que organizaba como un espectáculo complejo su tormenta iracunda. Y Paco, de dos saltos, estuvo junto a él. Paco era mucho mayor, tenía 23 años, mientras que Tristán, como ya dije, solo contaba 16. El arlequín le daba la espalda. El arlequín es Tristán, que es como está disfrazado para el carnaval. Colocaba sobre el parapeto de mampostería unas bolsitas que él mismo había preparado con arroz, con maíz y algunos huevos rellenos de harina. Para estar más cómodo, mientras mezclaba los granos, con infantil minucia, se sentó en ese mismo parapeto, de costado, dejando colgar hacia el interior sus largas piernas, finas, que enfundaba la malla geométrica. Entonces Paco no hizo más que estirar las manos y de un empujón, sin que el muchacho tuviera tiempo de darse vuelta y de verlo, lo precipitó al vacío. Un grito agudo colmó al jardín. Tristán caía y era como si volara. Era como si sus brincos y bailes anteriores convergieran en ese último salto que lo llevaba. Los brazos abiertos, la boca torcida, el pelo tirante, volando. Pero nadie lo oyó. Solo yo lo oí, en medio del clamoroso demente que me traspasaba. Solo yo destaqué ese grito delgado y filoso. El clamoroso demente que la traspasaba es el carnaval. Bien, que se está produciendo. Muy bien. La casa está habitada por la familia. La familia está constituida por el senador, por su esposa Clara y 4 hijos. Los hijos son Tristán, el que ya nombramos, el menor, Gustavo, el segundo, Paco, el mayor de todos ellos, y Benjamín, el tercero, que es el único sobreviviente en 1953, cuando la casa narra su historia, de 88 años, internado en un sanatorio para enfermos mentales. Bien, veamos algo sobre estos personajes. Los 4 hijos del senador y de Clara, varones los 4, se dividían en 2 grupos antagónicos. Había los 2 buenos mozos, Gustavo, que era el segundo, y Tristán el menor, y los 2 feos, Paco el mayor y Benjamín el tercero. En realidad no eran tan feos, resultaban feos al lado de sus hermanos, y sobre todo al lado de Tristán. Cuando estaban juntos los 4, los 2 feos parecían caricaturas de los otros, porque el parentesco se evidenciaba en los rasgos semejantes, cuya exageración o distorsión producía eso, la caricatura. Y también los diferenciaba el carácter, pues Tristán y Gustavo eran alegres, aunque Gustavo cambió más tarde, mientras que Paco y Benjamín eran ensimismados, taciturnos, especialmente Paco, que vive todavía en un sanatorio en su pabellón a los 88 años, loco. Todos los demás han muerto, todos han muerto, Dios mío, y yo me estoy muriendo minuto a minuto. Dice la casa que está siendo demolida bajo la picota. Muy bien, Gustavo se casa con María Luisa en 1895. Tienen un hijo, al que van a denominar Francis, que es un niño y joven después, misterioso, afecto a las ciencias ocultas, esotérico, enfermo, rodeado de un gran misterio, que vive encerrado en su cuarto. Como Paco vivió encerrado en el suyo, con su colección de pisapapeles, y luego Clara también lo va a hacer en el cuarto japonés. Bien,
A los personajes reales que hemos nombrado se le suman figuras ficticias, que son las del techo italiano, del comedor, y la del tapiz de Boupé en el hall, más las estatuas, los cuadros, otros tapices, estatuillas y demás objetos que decoran barroca y profusamente la casa. Bien, veamos alguna de estas cuestiones en la prosa elegante de Mujica Lainez. 68 años, que es lo que tiene la casa, ¿no? En Europa sería joven. En Europa hay que tener 200 o 300 o 500 años para que a una la consideren vieja. Siempre la comparación con Europa, que es una característica de la clase social a la que pertenece. En Europa, en Francia, antes, en la época en que la vida era bella, los visitantes entraban en mí hablando de Francia. Parece que estuviéramos en París, repetían. O si no, hablaban de Italia. De repente, en el comedor, durante una de esas comidas que reunían a 24 personas alrededor de la mesa, alguien, generalmente un extranjero, todo el mundo que venía a Buenos Aires pasaba por la casa, miraban hacia arriba. Gente de prestigio, ¿verdad? Miraban hacia arriba, hacia el techo pintado, y lo descubrían. Pero exclamaba: «Es un techo italiano, qué admirable». Y todos, hasta los que me conocían muy bien porque habían estado aquí docenas de veces, miraban al techo y durante unos minutos la conversación se concentraba sobre esa pintura tan hermosa. Entonces, también me he cansado de oírlo, cada uno comparaba mi techo con el de algún palacio de Roma, de Parma o de Venecia. Pobre pintura del comedor, está diciendo la casa porque la están demoliendo. Sus figuras distribuidas en torno de una balaustrada que acompaña a la cornisa del cielo raso en su movimiento, como si la prolongara, se apoyaban en ese gran balcón poético que el pintor cubrió de tapices, de pájaros y de jarros con flores, para mirar a los que desde abajo, desde la mesa trémula de candelabros, de porcelanas y de cristales, es decir, los comensales, las personas reales, los contemplaban también, de suerte que todo dependía del lugar donde uno se colocara. Pues si uno era una de las figuras del techo, por ejemplo, la dama del quitasol o el negrito del turbante que ríe con un papagayo en el puño, entonces todo giraba, y para uno la pintura del techo, de su techo, estaba formada por un grupo de caballeros vestidos de frac y de señoras escotadas, cuya ronda rodeaba la blancura de un mantel. Es decir, las figuras del techo miran hacia abajo y ven a estas personalidades. Claro que allá arriba, en la pintada fiesta, el espectáculo era más hermoso porque encima planeaba un trozo de cielo al óleo, muy azul, con sus nubes. Pero el espectáculo de abajo, de las encendidas velas y las perlas y las pulseras de esmeraldas y las fuentes enormes, suntuosas como trofeos, me conmovían y me turbaba más, pues participaban de él los seres que con su vida tejían la mía, los que yo debía vigilar sin descanso, los trazadores de mi incierto destino. Pobre techo italiano, pobre cortejo de la balaustrada, alegrado por las ropas teatrales. Los gritos de sus personajes me estremecen ahora. Los obreros, trepados en escaleras, han asegurado que es imposible desprender la tela de la cornisa sin dañarla. Y entonces el hombre de pelo rojo, duro, que dirige el trabajo, ha perdido la paciencia y ha vociferado que no tiene importancia, que lo rompan nomás. Bien, y así estamos con las figuras reales y los personajes del cielo raso del comedor, la pintura italiana. Bien, luego tenemos alguna referencia al tapiz de Boupé. Más adelante, cuando dice: recuerdo que los del tapiz de Boupé se pusieron a hacer bromas, pero ellos eran dentro de mi mundo los frívolos, así como los del techo italiano eran los doctos, de modo que no les presté atención. Presumo que esa frivolidad y esa arrogancia derivaban de que se creían muy superiores a las figuras del techo porque el cartón del tapiz había sido pintado por Boucher, un gran artista, en tanto que el señor Perelli, según dicen, nunca descolló extraordinariamente. A mí me gustaba más el techo italiano que el tapiz.
ni los comparaba. En cambio, Francis repetía que lo único auténticamente importante que quedaba de la época de su abuelo era ese español del siglo XVIII. ¿Será verdad? Es probable, porque Francis entendía esas cosas. Pero a mí la importancia no me interesa. Me interesa lo que siento. Y está en Bastardillas, destacado, porque la casa siente, intensamente. Y el techo italiano, con su ronda de personajes gárrulos, pintorescos, rebosantes de vida, siempre lo sentí, y además lo sentí mío desde el comienzo, consustanciado conmigo, con mi esencia, mientras que con el tapiz me sucedió lo que con las japonerías de Clara, con los pisapapeles de Paco y con el cuarto refinado de Francis. Lo consideré extranjero, injertado y adventicio. Lo he visto como algo aparte, algo que me contemplaba y me criticaba, y que a pesar de pertenecer a mi mundo, poseía su aislado mundo propio, su exclusivo, cerrado mundo, tejido en la manufactura de Beauvais, para el placer de un duque, y en un cielo nuboso rayado por el fuego divino, conversaban, corrían y se miraban encantados consigo mismos, felices de ser como eran, tan blancos, tan rozagantes, tan pulcros, tan bien educados, el coronado Júpiter, Ganimedes, que cabalgaba un águila, Marte, que ceñía un yelmo, Leda, que departía con su cisne, Diana, Ceres, y las señoras que alzaban los brazos y echaban a volar las túnicas, porque en el costado izquierdo, entre columnatas y pámpanos, el toro raptaba a Europa. Siempre estaban riéndose de alguien o de algo, en un francés pasado de moda, muy elegante. Y de quienes se reían invariablemente era de los personajes del techo italiano, que quizá no sobresalían por su ingenio, pero la ganaban a una con su majestad, con su ciencia y con su euforia directa de cantantes de ópera. De manera que se pusieron a hacer bromas acerca de la buena planta de Rosa y de la eficacia persuasiva de sus senos, mientras ella y su hermana, precedidas por la señora Dolores y espiando a derecha e izquierda, subían al primer piso. Yo los escuchaba como quien oye llover. Bueno, y aquí, además de la interacción en la que el tapiz de Beauvais y la pintura del techo conversan sus personajes, los personajes del tapiz, ¿no? Como se acaba de nombrar, Marte, las señoras raptadas por el toro de Europa, Diana, Ceres, Júpiter, etc. Aparecen tres figuras reales que van a desarrollar también buena parte de la novela, que son dos mucamas, Rosa y Zulema, y Dolores, que es la ama de llaves. Bien, así van las cosas. Observen ustedes el lenguaje precioso de Mujica Lainez, y mientras leo voy recordando también pasajes de Proust, ¿no? A quien puede relacionarse perfectamente su prosa por el tema de los salones, de lo aristocrático de su estilo y de sus motivos. Bien, y por supuesto la extensión de la oración, ¿no? Bien, luego vamos a tener una breve historia del tapiz de Beauvais, que a la casa no le gusta demasiado, como ya dijo. Veamos. En 1792, el paño del rapto de Europa había sido vendido públicamente por primera vez en medio de un bric-a-brac que incluía una silla de manos inservible, un espejo sin marco, una sopera de plata con un escudo de 16 cuarteles, una horquilla de amontonar paja y 2 cucharas de madera. El cambalache, ¿no? Cuando se liquidaron los peliagudos bienes del paisano que lo robó en el castillo del duque de Ligny, incendiado durante la Revolución Francesa, y desde esa fecha el destino estableció que el tapiz de Beauvais reapareciera en los remates. En 1842 lo subastó la hija del duque, quien lo recuperó tras arduos trámites después de la restauración. En 1853 lo subastó un burgués arruinado por su querida. En 1874 lo subastó la viuda de otro duque, un falso duque en esta ocasión, un duque del imperio. Y en 1880 lo subastaron en Londres los herederos de un famoso coleccionista judío cuyos Rembrandt figuran en los mejores museos. Allí lo adquirió el senador para mí, para la casa que soñaba. Bien, esto de los personajes del tapiz, los personajes del techo,
los mármoles, las esculturas, le dan un carácter fantástico a la novela, que está intensificado por la presencia de dos fantasmas. El fantasma de Tristán, que va a aparecer a continuación de su muerte, y de el caballero, que es una presencia que existe antes de la construcción de la casa, muy misteriosa, por cierto. Este carácter fantástico está potenciado aún más en su misterio por dos situaciones. Una, la sesión de espiritismo de 1916, que uno de los amigos de Francis, Pietro Lamberti, en compañía de un tercer amigo, Muñoz, hacen en el cuarto de Francis, y cuando Pietro Lamberti entra en trance, se produce el advenimiento de una presencia, ¿no? De un espíritu, junto con la aparición para los amigos de Tristán, la visión de Tristán. Y ahí Paco pega un grito llamando a su madre, un grito que nunca se explica, pero que tiene que ver con el sentir de esa presencia en una suprarracionalidad que la locura de Paco percibe. Bien, veamos al respecto algo sobre lo dicho. Entonces yo, la casa, sentí algo extraño, distinto, algo que no se pareció a ninguna de las sensaciones extraordinarias que me han conmovido, ni a la inmovilidad y al silencio glaciales que se han apoderado de mí, por espacio de un segundo, cada vez que la muerte me ha atravesado, ni a la dulzura, al infinito alivio que me inundó cuando la presencia estuvo en mí. Y esto anuncia un acontecimiento posterior que ya vamos a tratar. Fue como si un viento rabioso se hubiera soltado y subiera, arremolinándose por las escaleras, hacia el cuarto de Francis. Un viento nacido nadie sabe dónde y del cual nadie tuvo noticia un minuto atrás. Pero ese viento, ese torbellino que gruñía, bufaba y se revolvía, no perturbaba la serena atmósfera con sus forcejeos. Todo siguió igualmente quieto en el hall. Las palmeras en los macetones de cerámica, las cortinas de damasco, los estores de encaje imponentes, como vestidos de reinas, como trajes de la infanta Isabel, y el tapiz de Beauvais, en cuyo tejido el toro blanco raptaba a Europa. Yo creía que ese tapiz iba a volar por los aires como una bandera e iba a confundir a las figuras mitológicas, a Júpiter, a Marte, a Ganimedes, a Diana, a Leda y su cisne. Y en la agitación de los pliegues flameantes, todo se iba a convertir de un modo continuo, girando en su sitio. De modo que paralelamente sentí que la furia enigmática se adueñaba de mí y se abalanzaba escaleras arriba, y sentí que en la sala las voces, ordenadas, corteses, y el gracioso reír de María Luisa inclinaban que allí ninguno se había percatado de que ocurriera nada insólito, porque era imposible que sucediera nada insólito en la casa de Gustavo, el hombre más elegante y más convencional de Buenos Aires. En cambio los míos, sí, los míos se alarmaron. Los míos, las pinturas del techo del comedor, las estatuas de la galería, las figuras de los cuadros, los personajes del tapiz, y gritaron simultáneamente: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sabía yo, no podía responderles. Y me pareció que el viento que me estremecía sin rizar ni el borde de terciopelo en los sillones arrastraba en sus remolinos diversas sombras entremezcladas, el dibujo de caras y cuerpos ligados que apenas entreví, pues giraban velozmente y subían como una rueda loca. Hasta que reconocí en el eje mismo de esa rueda a Tristán, a mi Tristán, que rotaba en un vértigo de colores arlequinescos, mientras el caballero, separado del disco arrollador, que se formaba y se deformaba, y que estaba lleno de rumores y de palabras sueltas y de suspiros, corría detrás y se aproximaba por el costado al indescifrable vórtice, llamando en vano al pequeño Tristán. Por fin, la fuerza en cuyo centro Tristán se debatía llegó al cuarto en penumbra de Francis, donde éste y Julián Muñoz aguardaban acongojados el desenlace de la aventura. Los quejidos de Pietro los sofocaban como estertores. Fue evidente que esa habitación ejercía una atracción poderosa sobre el desenfrenado torbellino. En ella entró, dando vueltas, y aunque ni Francis ni Muñoz lo advirtieran, yo sí vi que continuaba rotando velozmente alrededor de Pietro Lamberti, y vi que el arlequín, al girar en torno del adolescente italiano,
cobraba una tonalidad cada vez más intensa, a medida que la rueda de voces y lamentos reforzaba su rapidez, hasta que Pietro empezó a dar diente con diente, como un epiléptico, y Tristán, librándose de la rueda violenta, saltó con desesperado gesto fuera de sus radios. Entonces, fugazmente, Francis y Julián Muñoz lo vieron también. Lo vieron de pie detrás del florentino que se retorcía respirando con dificultad. Lo vieron o creyeron verlo. De eso no estuvieron seguros. Alto, enjuto, desfallecidos, los colores del traje de carnaval. No estuvieron seguros de si lo vieron o lo imaginaron, porque al instante, Pietro cayó de bruces sobre la mesa, derribándola, y la visión lechosa se fumó hacia el balcón del jardín. Y aquí estamos entonces con Pietro Lamberti en trance, ¿no? Vehiculizando la llegada del espíritu de Tristán ante la experiencia que comparten los amigos. Bien, luego tenemos la presencia del ángel, que va a suceder antes de la muerte de Clara, en 1922, cuando Clara tiene 77 años, y la misma se produce en estos términos. Otro episodio misterioso y que hace al carácter fantástico de la novela. En ese instante me suspendió una sensación rarísima, y los moradores de mi mundo se avisparon simultáneamente, mientras que mis dueños, incapaces de captarla, seguían su vida con la lenta cadencia anterior. Fue como aquella vez, 6 años antes, en que Pietro Lamberti desató una rueda de malignos espíritus sobre mí, pero totalmente opuesto, porque lo que me embargó, a diferencia de la ocasión pasada, en que me pareció que me atravesaba un viento iracundo, fue algo muy dulce, que me inundó y que no puedo explicar, porque en verdad es inexplicable. Algo así como si de repente se hubiera hecho dentro de mí una gran claridad, pero no una claridad física, como la que se producía los días de fiesta, cuando encendían todas las arañas y las lámparas y los apliques de floridos brazos y las luces escondidas por la claraboya detrás de los vidrios multicolores, sino una claridad que quizá procedía de que el aire se había vuelto más ligero, más tenue, y que las sombras palidecían y los objetos se destacaban como si cada uno tuviera un pedestal y un sereno resplandor que lo exaltaba y depuraba. Esa presencia, ese ángel, parecía un muchacho y también parecía una niña. Era menudo, delgado, con el pelo desordenado, corto, incoloro de tan claro. Unos anchos ojos límpidos se le estiraban hacia las sienes y en su rostro apuntaba una expresión de melancolía que le confería insólita madurez. Vestía una ropa talar, ceñida a la cintura, que sin embargo no acusaba ninguna forma, que hacía pensar en un hábito tal vez, y que cambiaba de tono porque de repente era de un pálido verde y de repente de un celeste casi lila y luego de un leve rosa. Estaba sentado y por momentos su figura se apagaba y desvanecía, o se encendía hasta irradiar como una antorcha, sin dejar nunca de ser transparente, pues los detalles de mutilado perfil de yeso seguían viéndose debajo de su forma con acusada claridad. Así el ángel, ¿no? Es un ángel, exclamaron. Lo dice Tristán. En mi seno el grito se enriqueció al correr de labio en labio, porque lo recogieron los delegados de los bazares de Oriente, y en la galería le hicieron eco las estatuas encabezadas por Guillermo Tell, y sobre todo el ángel de bronce que coronaba de laureles a la industria, para que repercutiera abajo, sacudiendo al Olimpo palaciego de François Boucher, es decir, el tapiz, y a la balaustrada aparatosa del señor Perelli, es decir, la pintura del techo. Es un ángel, se desganitaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y así las figuras hablan, exclaman, conversan entre ellos. Bien, tenemos entonces que Clara se va a mantener recluida tras la muerte de su esposo, ya dijimos en el 89, engordando paulatinamente hasta alcanzar una figura descomunal, también fantástica, y encerrada en su cuarto japonés. Un cuarto que, como ya dijo la casa, no le gustaba por lo exótico. Las japonerías son propias de la época, las chinerías, ya las trató hermosamente Rubén Darío en sus poemas, ¿no?
muy de moda los cuartos japoneses. Y aquí, ese cuarto japonés está decorado con paneles bordados de siluetas de geishas, con sombrillas de colores, con biombos, dragones, con farolitos, con árboles enanos, bonsái, con teteras de esmalte, con mesitas rojas, con máscaras, con budas, pagodas de madera, libros de tapa de cuero, abanicos, cristales blancos y azules, figuras de cerezos en flor, bronces, marfiles, chucherías, cañas, sillas de laca o de bambú, y una espada de samurái. Y a eso se le agrega las imágenes católicas de la antigua tradición española, propia de la clase alta de Buenos Aires, con figuras de yeso, estampas, oleografías de la Virgen María, de San José, San Roque, la Divina Pastora, San Judas Tadeo, San Pedro, San Ramón Nonnato, San Francisco, Santa Clara de Asís, que rodean a Clara. Bien, Clara va a habitar ese espacio como una reina que rige su imperio, rodeado de colonias, compuesto de colonias, que son las oficinas, los edificios de alquiler, las quintas, las estancias, los bancos sobre los que tiene propiedad. Y ese mundo comienza a decaer vertiginosamente a partir de 1925. Esa fuerte decadencia está asociada, sin duda, al sino familiar. Hay algo maligno, algo degenerado, ¿no?, que radica en el seno de la familia. Ahí podemos ver claramente la crítica que hace el propio Mujica Lainez a la clase social a la que pertenece, una clase que ha entrado en decadencia por sus propios defectos, y a eso se le va a sumar el ingreso de Rosa y de Zulema, que ya habíamos nombrado, en 1920, como mucamas, ganándose la confianza de Clara para no ser expulsadas de la casa, siendo Rosa una muchacha de 30 años muy bella, y Zulema, su hermana menor de 17, pensante, estratega, todo el tiempo calculando para obtener beneficio de su estadía en la casa y de la casa misma, y de los objetos de la casa, los collares y demás cosas, y del dinero que reciben de Clara. Bien, Zulema, en esa estratagema de anclarse en la casa, se interesa por Francis, pero Francis muere en 1921 de un ataque al corazón, y entonces se empieza a interesar por Benjamín. De esa manera convierte a Rosa en amante de Benjamín. Benjamín, una relación que va a durar 12 años, hasta que Benjamín muere en 1934 y Rosa se queda como heredera de sus bienes. En la casa viven entonces los tres hermanos, Paco, Gustavo y Benjamín. María Luisa se ha ido a Europa y va a regresar mucho tiempo después, sin poder sobre la casa y sobre la herencia. Paco, a los 65 años, es internado en la clínica psiquiatra de la que nombramos. Gustavo muere en 1932, luego de unos últimos años decadentes en los que ejerce una especie de principado, del cual la casa se siente orgullosa, y en el que cambia su carácter alegre por taciturno. Y entonces queda solo Benjamín con Rosa, Zulema y otros personajes que ya voy a nombrar. La casa narra todo el tiempo su demolición. La palmera del jardín, el Apolo del frente, el techo italiano que venimos nombrando. Y en el frente de ella destaca que se anuncia la construcción de un edificio de 11 pisos que va a seguir a la demolición, con oficinas, pequeñas propiedades de alquiler y grandes locales en la planta baja. Un mercantilismo que es ajeno al espíritu aristocrático de la casa. El fantasma de Tristán se va desvaneciendo poco a poco
Pero el fantasma del caballero se hace cada vez más intenso, curiosamente, entendiéndose que es representante de una tradición que sigue en pie independientemente de los avatares de la casa, ya que él está antes de la casa. Bien, la casa siente, como dijimos, todo lo que pasa por ella es sentimiento, siente pagar el egoísmo de Gustavo, la avaricia de Benjamín, la vanidad de Clara, la ligereza de María Luisa, los secretos de Francis y el asesinato, sobre todo, de Paco. Bien, hacia el final va a aparecer la figura de Dolly, una joven prostituta, amante de Nicanor, que es otro de los habitantes de la casa, sobrino de que ha traído Rosa porque es su sobrino, quien lo ha conectado con Leandro, que es un malevo, un compadrito, que se va a convertir en el amante de Rosa, y todos buscando el provecho de la casa y de los bienes hasta vaciarla, ¿no? Ya se han convertido en amantes Leandro y Rosa antes de la muerte de Benjamín, que descubre y hay un altercado allí, y después sobreviene la muerte de Benjamín y quedan ellos en su relación solos. Muy bien, aquí se operan algunos símbolos, ¿no? Yo voy a destacar el símbolo del mal, que opera como una fuerza exterior, en principio, al modo en que lo trató Lovecraft, no como algo que viene de la psicología, de los personajes, del miedo interior, sino del horror que provoca una fuerza exterior. Pienso en las sesiones de espiritismo, en el espíritu maligno, la presencia de Tristán que ataca en su delirio a Paco, y a esa fuerza de afuera también se le imprime una fuerza maléfica de adentro, ¿no? Encarnado en los personajes. También esto me hace pensar en Casa Tomada, de Cortázar, que seguramente Mujica Lainez conoce, publicada en 1946, donde la casa es invadida por el horror, antes que por la presencia de oscuros o misteriosos personajes que vienen de afuera. Por el horror mismo que sienten o perciben los hermanos, personajes de esa casa, también decadentes, de la misma clase social a la que pertenece la casa de Mujica Lainez. Y otro de los temas que se me ocurren es el de civilización y barbarie, gran tema de la literatura argentina, ¿no? Que está presente en Casa Tomada también. Pero aquí la barbarie pareciera que anida en la civilización misma, en su espíritu decadente. No es la presencia de lo popular. Lo popular va a venir después, es decir, la cultura europea va a ser invadida por lo popular, pero antes va a deshacerse en su propia debilidad, en su propia miseria, en sus propios, en su propia degeneración, hasta la demolición total, ¿no? De la casa. Y esa cultura popular va a estar representada por Rosa, por Nicanor, por Zulema, por Dolly, por Leandro y también por los obreros de la construcción que la están destruyendo, y por la modernidad que la va a convertir en un objeto mercantil. Muy bien, todo esto se va a ir en busca de su final a través de un desenlace que tiene que ver con un episodio, el episodio del collar, el afar del collar, que yo no voy a revelar porque, bueno, entiendo que ustedes van a leer la novela y dejo para ustedes esa intriga. Bien, finalmente quiero destacar un motivo, un detalle, que es que el autor, Mujica Lainez, se incorpora en la novela, en la casa. Durante una fiesta al príncipe Brandini que le ofrece Gustavo, uno de los personajes, el preceptor de Francis, que ha sido invitado para romper el maleficio de los 12 invitados, como los 12 invitados de la última cena, ¿no? Los 12 apóstoles, mejor dicho, de la última cena, citando él los ídolos en la reunión, en la fiesta, de un tal Lucio San Silvestre. Y fíjense ustedes el nombre que se ha elegido para representarse a sí mismo Manuel Mujica Lainez, ¿no? Lucio, que da la idea de la luz,
y San Silvestre, que da la idea de lo salvaje, que está muy ligado a esa mirada y observación que él tiene sobre la decadencia familiar, la decadencia de esa clase social a la que pertenece, lo opuesto de la civilización. Bien, de más está decir, porque ya lo hemos dicho al principio, que Los ídolos es una obra de Mujica Lainez de 1953, que es el año en que se desarrolla la acción de nuestra novela. Bueno, dejamos aquí. Espero que les haya gustado el programa, que nos volvamos a ver la semana próxima, que consulten acerca de el taller o los talleres presenciales y que se suscriban.